La nueva norma legaliza trabajar hasta 78 horas a la semana para aquellos que tengan 2 empleos. Según el gobierno griego, el objetivo es eliminar las horas extras no declaradas y crecer en empleo. La reforma, aprobada con toda la oposición en contra, ha llevado a los griegos a la calle. Grecia ya es el país de la zona euro que más horas trabaja. La media de estos países se sitúa en 34,7 y el que menos, Países Bajos. La Organización Internacional del Trabajo establece que la jornada laboral no puede exceder las 48 horas semanales o las 10 horas al día. Trabajar más y cobrar menos. El presidente de la Confederación de Hostelería de España, José Luis Izuel, dijo hace unos días que los turnos de media jornada han sido toda la vida los que abarcan de 12 a 12 y que por eso no entiende que haya quien rechace turnos de 10 o hasta de 12 horas. Fantástica argumentación. Para Izuel, que haya muchas vacantes en la hostelería a pesar del paro que hay, no tiene nada que ver con las condiciones de trabajo que se ofrecen, con horarios de 10 y de 12 horas y con salarios de miseria, a veces incluso por debajo de los mínimos legales. Debe de ser que a la gente no le gusta trabajar y prefieren vivir de las paguitas del gobierno. Izuel dijo también que no sabe si es muy grave trabajar 10 horas al día y que trabajar a turno partido, trabajar el sábado, el domingo, los festivos, no es para tanto. Incluso llegó a decir con sorna: ¡qué dolor! Si toda la vida hemos hecho en hostelería media jornada, de 12 a 12. Muy gracioso, graciosísimo. Izuel afirmó además que trabajar más de 10 horas no es malo porque en temporada alta hay que aprovechar. Pero añadió, eso sí, que claro, eso no quiere decir que no se les pague, que no se les compense, porque hay mucha gente dispuesta a cobrar un sobresueldo de maravilla. A eso se le llama flexibilidad. Muchas gracias, patrón, por pagar por trabajar. Después de que se liara parda en las redes sociales con sus gloriosas declaraciones, el señor Izuel dijo que era todo una broma muy inadecuada, ya claro. La verdad es que se lo ha puesto a huevo a los sindicatos para que le hagan unas cuantas bromas ellos también, ¿no? Que aquí en España, como en Grecia, el cachondeo nos gusta a todo el mundo. Hoy en La Base hablamos de trabajar más y de cobrar menos, que es lo que básicamente quieren imponer en Grecia. Bienvenidos y bienvenidas. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base vamos a hablar de esa reforma laboral en Grecia, en la que además lo más importante no es solamente que se permita la jornada laboral de 17 horas, ¿verdad, Sara? Sí, eso no es lo más importante. Hay muchas más cosas en la reforma laboral que ha aprobado la derecha griega gracias a su mayoría absoluta en el Parlamento. Están las indemnizaciones, la ausencia de indemnizaciones en los despidos, que ya no se va a tener que preavisar a aquellos que tengan contratos indefinidos a la hora de despedirles y la limitación de muchos derechos laborales como el derecho a huelga. Manu Levín, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, vamos a comprobar un día más que en realidad no hace falta que salgan las patronales ni tipos como este tal Izuel a decir ellos mismos lo que piensan, porque para eso ya tienen a sus departamentos de argumentario y sus brazos ideológicos, que son los grandes medios de comunicación. Efectivamente. La televisión trabaja para el patrón. Ina Afinogénova, ¿dónde volamos? Bueno, vamos a volar a Australia, pero vamos a hablar de lo que se denomina el Ejército Obrero de Reserva, que es algo que planteó Marx en El Capital y que ahora están ofreciendo 1.000 millonarios australianos, no porque se hayan vuelto marxistas, eso sí. Clases de marxismo gratuitas o no tanto, porque queremos que entréis en canalred.tv y paguéis para que podamos daros clases de marxismo cada día aquí en La Base. Contaremos después con Ibai Arvide, periodista que está en Grecia y que nos va a explicar cómo está la cosa en el país. ¿No arrancamos, Xavi? La Base de datos. Informa Sara Serrano. Imagina trabajar 13 horas al día y 6 días por semana, no puntualmente, sino como forma de vida. Esto es lo que ha aprobado el Parlamento griego el pasado viernes a propuesta del primer ministro de Nueva Democracia, la derecha conservadora griega, Kyriakos Mitsotakis.
La nueva ley laboral salió adelante con los 158 diputados que tiene Nueva Democracia sobre el total de 300 que tiene el Parlamento heleno. La aprobación de esta nueva ley laboral ha sido posible gracias a la mayoría absoluta que tiene la derecha en el Parlamento heleno, una mayoría que, recordemos, se alcanzó gracias a la repetición electoral el pasado mes de junio. Bueno, como decía, el punto que más ha dado que hablar de la reforma laboral es el que permite a los trabajadores tener un segundo empleo de un máximo de 5 horas diarias, además de su trabajo principal de 8 horas al día. El ministro de Trabajo griego, Adonis Georgiadis, argumentó que con esta medida se busca flexibilizar el horario para reducir la economía sumergida y las horas extraordinarias no declaradas y así proteger a los trabajadores. Flexibilizar el horario. Cada vez que escuchen la palabra flexibilizar en relación a sus horas de trabajo, llévense la mano a la cartera o al cóctel molotov. Y también cada vez que escuchen hablar de economía sumergida a un representante de la patronal, tengan por seguro que no se refiere a la evasión de impuestos de las grandes fortunas, que son las que generan el verdadero agujero recaudatorio a las arcas públicas. El lenguaje es poder, economía sumergida o pagos en negro si lo hace un trabajador, ingeniería fiscal, yo no soy tonto, si son las grandes fortunas las que evaden impuestos, hasta para defraudar hay clases sociales. Exactamente, casi toda la oposición ha acusado al ministro de Trabajo de iniciar una edad media laboral al desregular aún más las relaciones laborales. Pese a que el informe establece que tener un segundo empleo es algo voluntario y que puede suceder en situaciones excepcionales, tanto la oposición como los sindicatos han alertado de que en la práctica la ley hará que los 6 días de trabajo se conviertan en algo habitual en Grecia, sobre todo teniendo en cuenta que casi no existen inspecciones de trabajo en el país. El portavoz parlamentario de Syriza, Socratis Famelos, criticó duramente la reforma a la que tildó de antiobrera y de estar diseñada a la medida de los oligopolios y también acusó de paso al PASOK de demorarse en aclarar su posición respecto a la norma, ya que al principio adoptó una posición, digamos, bastante ambigua, escudándose en la necesidad de una armonización laboral a nivel europeo. Por su parte, el secretario general del QQE, Dimitris Kouchoubas, calificó el proyecto de ley de monstruosidad y aseguró que su núcleo es la abolición de las 8 horas, la puesta en marcha del trabajo no remunerado y la imposición de los llamados acuerdos individuales que en última instancia serán producto de amenazas y chantajes patronales. La ampliación a las 78 horas de la jornada laboral es la parte más llamativa de la reforma laboral y la que más revuelo ha causado a nivel internacional. Pero no es la más lesiva, ¿verdad? Pues no, de hecho en España el pluriempleo no tiene límites. En nuestro país la normativa no establece un tope al total de jornadas, por lo que una persona podría trabajar a tiempo completo en 2 trabajos distintos, lo que supondría una jornada de 16 horas frente a las 13 que está legislando Grecia. Los únicos requisitos que deben cumplirse en nuestro país es respetar un descanso de 12 horas entre jornadas del mismo empleador y ajustar la cotización a la seguridad social en materia fiscal. De hecho, hay sectores como el de la hostelería, en el que las largas jornadas laborales y el pluriempleo son habituales. Vamos a escuchar a José Luis Izuela, al que mencionabas antes, Pablo, presidente de la Confederación de Hostelería de España, defendiendo este modelo. Considero que un camarero le diga que trabaja 10 horas, pues en fin, no sé si es grave, ¿no? ¿Qué más da que trabaje 10 horas? Pues luego que se las compensen, que se las paguen, que le den más vacaciones. Que parece como que es grave. En este país trabajar en temporada alta, que es cuando hay que aprovechar, parece que esté denostado. Siempre digo, joder, fíjate si es malo trabajar, que hasta pagan, ¿no? Pero bueno, la población joven no se incorpora a trabajar. Las condiciones de trabajar ya ni te cuento. O sea, es que estamos viéndolo en todos los sitios. El teletrabajo, los millennials, la población Z, o sea, y no te cuento, trabajar a turno partido, trabajar el sábado, el domingo, los festivos. Las horas que hacen 10 horas, joder, qué dolor. Si toda la vida hemos hecho, toda la vida en hostelería media jornada, de 12 a 12. Ese es más o menos toda la vida, o sea, en fin. Las horas que hacen 10 horas, joder, qué dolor. Pero si toda la vida hemos hecho en hostelería media jornada, de 12 a 12. En este país trabajar parece que está denostado. Y encima, se queja de que los jóvenes no se incorporen a trabajar horarios de 10 o 12 horas sin descansos, extras en negro, que no te paguen la nocturnidad, salarios de 800 o 900 euritos, muy por debajo del mínimo legal, por jornadas completas. De verdad que no entiendo cómo los hosteleros no encuentran camareros y hay más de 100.000 vacantes sin cubrir en el sector. ¡Vagos! Que sois todos unos vagos, millennials de mierda. En fin,
la cara de hormigón armado de esta gente. Pues sí, detrás de las interminables jornadas laborales de hostelería en particular y del pluriempleo en general no está la decisión individual y libre del trabajador de complementar sus ingresos, sino los bajos salarios que, unidos al alza de los precios, no permiten a la mayoría de las personas llegar a fin de mes. De hecho, un estudio de InfoJobs de hace unos meses señalaba que el 15% de los trabajadores en España necesita complementar su trabajo con otro empleo, con un segundo empleo. Y el principal motivo, según este mismo estudio, no son precisamente las ganas de trabajar de la gente en su libertad individual, sino los bajos salarios. Bueno, pero volvamos a Grecia. Si el principal problema de la reforma laboral no es el aumento de la jornada laboral, que como comentábamos ya se produce de facto debido a los bajos salarios, ¿cuál es el problema de la reforma? Bueno, el mayor problema, y de esto se está hablando menos en los medios, es que los contratos indefinidos dejan de ser indefinidos y en la práctica se convierten en papel mojado. A partir de ahora se abre la puerta al despido sin necesidad de preaviso ni indemnización durante el primer año de los contratos indefinidos. En concreto, se establece que uno de los motivos al que podrían acogerse los empresarios para finalizar un contrato indefinido sin preaviso ni pago de indemnización sería faltar 5 días consecutivos al trabajo sin justificación. O lo que es lo mismo, despido libre, ¿no? A voluntad del empleador. Sí, exactamente. Además, la nueva ley introduce un nuevo tipo laboral, los contratos de guardia, que permite al empleador disponer libremente del tiempo de sus trabajadores en función de las necesidades de producción en cualquier momento del día o de la semana, siempre y cuando avise con al menos 24 horas de antelación. Y la única protección para los trabajadores es que el contrato debe especificar el número de horas semanales que se deben cumplir, pero a partir de ahí el horario en el que se desarrollen podrá cambiar siempre que se quiera a voluntad de la empresa. Es decir, el empleado tiene que estar siempre disponible y no puede planificar su ocio o aceptar otro trabajo. Ampliación de la jornada laboral, despidos libres sin preaviso ni indemnización, disponibilidad 24/7. Supongo que para poner en marcha todas estas medidas en uno de los países con mayor número de huelgas generales en Europa, hace falta algo más, ¿no? Pues sí, supones bien. La reforma laboral incluye también la limitación de los derechos sindicales, en concreto del derecho a huelga. La nueva ley establece que se castigarán las acciones sindicales y se prevén fuertes multas y penas de prisión para quien decida impedir o bloquear la llegada o salida de personas que quieran ir a trabajar. Bueno, lo cierto es que la legislación griega ya prohibía el uso de violencia en los piquetes informativos, y por lo que, tal y como han señalado los sindicatos, esta nueva medida estaría orientada única y exclusivamente a limitar el derecho a huelga y a criminalizar a los huelguistas. ¿Y cuál ha sido la reacción de los sindicatos y los trabajadores griegos a la aprobación de esta reforma, contrarreforma laboral? Bueno, pues las medidas están siendo respondidas con protestas en las calles. El pasado jueves, más de 6.000 personas convocadas por los principales sindicatos se congregaron en Atenas para protestar por el retroceso en derechos que supone la reforma laboral de la derecha. La movilización se enmarcaba en la huelga de 24 horas convocada por ADEDI, el Sindicato de Trabajadores Públicos, y a la que también se han sumado otros sectores como el del transporte, el sanitario y el educativo. Además de en Atenas, también hubo manifestaciones en Salónica, Patras, Lárissa y otras ciudades del país. Tras las movilizaciones, el ministro de Trabajo de Nueva Democracia, Adonis Georgiadis, hizo unas declaraciones incendiarias. La huelga fracasó porque el proyecto de ley favorece a los trabajadores y aprovechó para burlarse de los manifestantes y de los sindicalistas profesionales. Athanasios Siliopoulos, diputado de Syriza, advirtió a Georgiadis que tuviera más cuidado con el movimiento sindical y recordó al ministro de Trabajo que si hubiera escuchado a los trabajadores y a los sindicalistas, quizás 58 personas no hubieran muerto en el accidente ferroviario del pasado mes de febrero en Lárissa. Decían que, del mismo modo que lo fue Chile en los años 70 en América Latina, Grecia era el gran laboratorio europeo del neoliberalismo. La verdad es que no están llegando buenas noticias desde el laboratorio griego. Gracias, Sara. A ti. Desafortunadamente, con este proyecto de ley nos veremos obligados a trabajar día y noche y seremos compensados con salarios que nos dejarán muriendo de hambre sin poder mantener a nuestra familia. Manu Levín, adelante. Vamos con ello, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, para que la gente acepte vivir para trabajar en lugar de trabajar para vivir, para que la gente incluso vote a aquellos que le proponen apretarle las tuercas y hacerle trabajar más en peores condiciones y ganar menos, sacrificarse para que la empresa de otro crezca y obtenga muchos beneficios, para todo eso primero es necesario generar las condiciones culturales e ideológicas adecuadas para que eso sea posible, ¿no? Y esa tarea de preparar el terreno, digamos, de arar las mentes de los trabajadores,
es una tarea de nuestro querido amigo el poder mediático. Y no pasa solo en Grecia, evidentemente, porque hoy podríamos haber puesto aquí y haber traducido piezas de la prensa o la televisión griega para comprobar cómo hacen ese trabajo allí, pero creo que es más interesante ver cómo los medios hacen ese mismo trabajo aquí, en España, porque esto de volver al siglo XIX desmontando los derechos laborales que conquistaron nuestros abuelos y abuelas no es cosa solo de Grecia, claro que no, es un proyecto que quienes enriquecen de la fuerza de trabajo ajena pues quisieran aplicar en todos el resto de los países. Bueno, y cuéntanos, Manu Levín, ¿cuáles son los argumentos que nos dan los brazos mediáticos de la patronal para que aceptemos la explotación laboral? Pues hay muchos argumentos, pero muchos de ellos se resumen en un mensaje que en los últimos años se ha vuelto omnipresente en la prensa y en la televisión, al menos en este país, que viene a plantear que el problema del mercado de trabajo no tiene que ver con las condiciones de trabajo, ni con los bajos salarios, ni con que haya jornadas incompatibles con la vida, etcétera, etcétera, sino que tiene que ver con la mentalidad de los trabajadores, en especial de los jóvenes, que es sabido que son unos vagos y solo quieren ser felices y no saben lo que vale un peine y no quieren trabajar. Y como ese es el problema, pues lo que se plantea en consecuencia no es que hay que mejorar las condiciones de trabajo, es que hay que cambiar esa mentalidad tan molesta de los trabajadores y de los jóvenes. Hay que educarlos para que quieran trabajar más a cambio de menos. Y para eso está la prensa y la tele. 13 horas al día con aviso de 24 horas antes cuando el empresario quiera y sin derecho a huelga como en Grecia. Pues claro que sí, ¿por qué no? Y lo que haga falta. Vamos a ver algunos ejemplos de esta pedagogía mediática. Se concentra sobre todo en 3 sectores: la construcción, la hostelería y la agricultura. Vamos a ver hoy ejemplos de los 2 primeros, si os parece. Noticia en La Voz de Galicia de hace solo 6 días. El restaurante El Gitano, en Valdoviño, busca personal. Los jóvenes no quieren trabajar en hostelería. Vino una mujer de 70 años. Es bastante más difícil encontrar personal ahora que cuando yo empecé, dice el hostelero. Cada vez viene menos gente a las entrevistas. Muchos jóvenes no quieren este trabajo y vinieron 2 mujeres mayores que están en la oficina de empleo. Una tenía 70 años, le faltaba algún tiempo de cotización y nos agradeció que la llamáramos porque llevaba 5 años sin que nadie se hubiera interesado por ella. Los jóvenes que son unos vagos y no quieren trabajar 12 horas por 4 duros. Menos mal que apareció una pobre anciana, patriota y desesperada que no tenía pensión. Esa es la mentalidad que necesitamos en España. Ancianas desesperadas dispuestas a trabajar por 4 euros la hora. Sí, señor. Tremendo. Continúa. No me extraña que metan robots. Aunque en la hostelería, no sé. Si hay algo que está mal, ¿a quién te vas a quejar? Los cambiaría por máquinas. Que esas no protestan ni hacen huelga. Pero claro, a una máquina no le puedes dar latigazos ni echarle piropos. En fin. Bueno, y vamos a escuchar estos mismos argumentos en la tele, en tu canal de izquierdas favorito. Marzo de este año. Buenas noches, Lamia. Tienes un restaurante en Torremolinos. Correcto. ¿Cuántos camareros necesitas en tu restaurante? Según la temporada. Temporada alta, por ejemplo. Alta son 13 camareros. ¿Y tienes dificultades para encontrar camareros, para llenar sí. esas 13 plazas? Sí, como todos los hosteleros. ¿Con qué problemas te encuentras? ¿Te suenan algunas de las cosas que hemos planteado? Casi todas, casi todas. Lo que pasa es que nosotros en la Costa del Sol tenemos un plus añadido que es el extra. O sea, que hay gente que no quiere trabajar como extra, porque como que no es un trabajo de todo el año, no le genera esa tranquilidad y esa permanencia. Es un plus. Aparte que nosotros tenemos el problema de encontrar profesionales, yo creo que ese fenómeno lo hemos visto desde la pandemia para adelante, que antiguamente teníamos trabajadores y todo iba bien. ¿Y qué ha cambiado? Pues ha cambiado la mentalidad. ¿Son peores ahora las condiciones que ofrecéis? No, lo que ha cambiado es, según mi punto de vista. Claro, claro. No, a eso está aquí. Yo creo que ha cambiado la ideología de los jóvenes. Porque antiguamente nosotros trabajamos y lo que queríamos nuestra obsesión es tener una casa propia. Entonces trabajamos lo que haga falta para tener esa casa y después una casa de verano, después cambiar el coche. Los jóvenes de ahora no quieren. Pues ya lo habéis visto, nosotros queríamos tener una casa y también irnos de vacaciones, pero es que los jóvenes no quieren eso, no. Claro, quieren vivir debajo de un puente, amiga. No quieren. El problema no es que un salario ya no dé ni para mantener a una sola persona que encima comparte piso y haya gente que trabaja 8 horas al día y sigue siendo pobre. El problema es que ha cambiado la ideología de los jóvenes. Claro, la ideología. Es que, ¿cómo puede ser, ¿no?, que los chavales no quieran dedicar las mejores horas de su vida a producir beneficios para esta señora a cambio de 4 duros? A trabajar, gandules, vagos, en fin.
Bueno, ya habéis visto que aquí el problema es la ideología de los jóvenes y para eso está Tu Tele de Izquierdas, para cambiar su ideología y que sea como Dios manda. Otro corte de Tu Tele de Izquierdas para educar a la gente en la ideología correcta. Camarero. En este bar... Pues este gesto puede dejar de ser habitual porque faltan camareros. Hasta 70.000 empleados de hostelería no volvieron a sus puestos de trabajo después de la pandemia en una situación que se extiende ya por toda España. Está bastante difícil encontrar camareros. La gente dice que las condiciones del sector de la hostelería son muy malas, son muchas horas, es muy duro. Al final es porque yo creo que la gente no quiere trabajar realmente. Hay muchas ayudas, muchas paguitas, muchas cosas que al final hacen que tengan un sueldo y les cueste menos trabajo. He estado prácticamente 2 meses buscando un camarero. Hemos podido abrir nada más en el turno de tarde. Hemos tenido que cerrar todas las mañanas y es un problema que seguimos de cara a la temporada de verano. Falta mano de obra cualificada. Este oficio que es muy duro, pues ahora mismo no lo quiere la gente, ¿no? Bueno, pues ya lo habéis oído. La gente no quiere trabajar porque hay muchas paguitas. Sara, ¿tienes por ahí el dato ese de quién se está llevando realmente las paguitas en este país? Pues sí, según datos de la OCDE de diciembre de 2022, el 20% más rico de España recibe más del 30% de las ayudas públicas, mientras que el 20% más pobre del país tan solo recibe el 12% de las ayudas públicas. O sea que si hay alguien que recibe paguitas en España son los ricos y los grandes empresarios, que después son los mismos a los que Tu Tele de Izquierdas les da voz y les lleva a sus platos para que digan que está muy mal que los que no tienen nada reciban una ayuda porque así son más difíciles de explotar. En fin, pocas cosas arden en este país y pocos estudios de televisión sobre todo. Un par de ejemplos ahora de este discurso respecto al sector de la construcción. The Objective, el digital de la oligarquía venezolana afincada en Madrid, que parece que ha asumido que se tenía que ir a explotar a otro país. Los jóvenes ya no quieren ir a la obra. Pasan del 25% al 9% del empleo en la construcción. No puede ser y no nos podemos permitir que tengamos en España una tasa de desempleo juvenil cercana al 40% y que las empresas de la construcción no tengan mano de obra cualificada y que los jóvenes no quieran venir a nuestro sector, ha lamentado Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. Los expertos consultados, dice The Objective, consideran que el déficit actual de mano de obra, sobre todo entre los más jóvenes, tiene que ver con la imagen que se dio del mismo entonces. La anterior crisis financiera hizo mucho daño a la imagen del sector, que asociaba a la carretilla y al ladrillo, una fotografía que nada se parece a la actualidad en la que maquinaria, herramientas y medios auxiliares en obra permiten trabajar con mucha mayor seguridad y en mejores condiciones. Y dice The Objective que la patronal del sector pretende atraer talento joven al sector de la construcción mediante una serie de iniciativas. ¿Y cuáles son esas iniciativas? Quizá pagar mejores salarios, garantizar la seguridad en el trabajo, que en España dejen de morir 3 trabajadores cada día por accidentes laborales. Supongo que sí, ¿no? ¿Qué será eso? No, pretenden atraerlos, cito literal, a través de la intermediación sociolaboral para docentes y orientadores, la mejora de la imagen del sector y el acercamiento al tejido empresarial local. Pues ya está. Soluciones de la patronal, intermediar con profesores y orientadores para que animen a los jóvenes a trabajar en la obra, marketing para mejorar la imagen del sector y hacer más fiestas con los empresarios locales. En fin, más en Tu Tele de Izquierdas. Tenemos un gran problema de mano de obra, pero bueno, yo creo que viene condicionado un poco por cómo está ahora la sociedad, ¿no? La gente no quiere trabajar en trabajos relativamente duros, hostelería, transporte, es decir, todo tipo de trabajos donde, digamos, entre comillas, hay que mancharse las manos, ¿no? Y bueno, pues tenemos ciertos problemas, pero bueno, vas subsistiendo poco a poco con la gente que tienes de toda la vida, pero sí es cierto que no van entrando nuevas generaciones, nuevos jóvenes al sector. Los jóvenes ya no quieren mancharse las manos ni partirse el lomo por el salario mínimo. Hay que reeducarlos. Y para eso, en Tu Tele de Izquierdas favoritas, te traemos a esta gente para que los reeduque. Miren, la sexta sí que se manchan las manos, otra cosa no, pero eso, en fin. Más argumentos que se pueden escuchar en Tu Tele de Izquierdas. En este sector, hablamos de los camareros, hablamos de la hostelería. John, buenas noches. Buenas noches. Sector de la construcción, ¿eres arquitecto o constructor? Eso es. Y es un sector donde también falta mano de obra y donde tenéis dificultades para encontrar trabajadores. Totalmente. ¿Y a qué lo achacas, John? Mira, lo achaco a que los jóvenes se les ha incitado a una amplia mayoría a que vayan a la universidad.
seguramente hemos fomentado entre todos más universitarios de los que el mercado puede absorber. Ahora acaban trabajando, como muchos sabemos, en otras cosas, frustrados y demás. Y en cambio las profesiones manuales pues están denostadas, no se ha visto durante muchos años, bueno, y no está cambiando, no se ve bien ser albañil, ser fontanero, ser carpintero. Entonces, claro, llega el momento que los que sí eran trabajadores se sentían dignos y se sentían a gusto con ese trabajo, se van jubilando y no hay repuesto. Claro, el problema es la educación pública y que hay demasiados jóvenes que tienen derecho a estudiar. Es mucho mejor que solo estudien los hijos de los constructores, como este tipo, y los pobres, bueno, los pobres que trabajen para ellos. Trabajen ¿no? para ellos. Y bien claro, contentos, ¿eh? Como antes. Para eso han nacido, ¿no? Para trabajar para los hijos de este señor. Qué vergüenza. Acabamos con una última pieza de La Vanguardia. El periódico del Conde de Godó titula La generación Z desvinculada de su trabajo. ¿Por qué los jóvenes quieren dejar sus empleos? Y a continuación, los camaradas de La Vanguardia recopilan varias soluciones que se plantean los empresarios para que la chavalada se motive y se levante cada mañana deseando militar y hacer crecer la empresa de su jefe. ¿Cómo retener el talento joven? Ante esta posible estampida de trabajadores jóvenes, las empresas empiezan a cuestionarse cómo retener el talento. ¿Existe una fórmula para volverse compañías atractivas para la generación Z? Joan Artus indica que una de las retribuciones que se puede ofrecer para fidelizar el talento es el salario emocional. Hablamos de retribuciones no económicas que el trabajador recibe por parte de una empresa que tiene como objetivo incentivar de manera positiva el ambiente de trabajo, incrementar la productividad, satisfacer las necesidades personales de los trabajadores o bien mejorar la calidad de vida de estos. Me ha dado una idea, ¿eh? Cada vez que os quejéis os voy a ofrecer un salario aumento emocional, del ¿no? salario emocional. ¿Cuánto quieres que te suba el salario emocional? Te lo subo. El salario emocional. Menos salario de verdad, cualquier cosa, ¿no? Continúa La Vanguardia. Otro ejemplo sería ofrecer paquetes de beneficios atractivos que permitan a los empleados sentirse valorados y reconocidos por su trabajo. Estos paquetes pueden incluir desde bonificaciones por desempeño hasta seguro de salud, plan de jubilación, vacaciones adicionales y otros incentivos que mejoren la calidad de vida de los empleados, añade Artus. Seguro de salud, plan de jubilación, pues ahí está la solución de las patronales, que se sigan privatizando los servicios públicos y desmantelando los derechos. Así, cuando ya no haya pensiones públicas ni sanidad pública, podrán retener el talento de los trabajadores ofreciéndoles el seguro de salud y el plan de jubilación que antes les correspondía por derecho, ¿no? Y espera que todavía no ha acabado La Vanguardia. Dice, pero existen también muchas otras herramientas, como la formación de los equipos directivos para convertirse en líderes efectivos que sepan motivar, la realización de encuestas de satisfacción para conocer las opiniones de los empleados o las conversaciones uno a uno para realizar evaluaciones de desempeño. ¿Hacen falta líderes efectivos que sepan motivar? Pues en eso vosotros vais sobrados, compas. Así que mañana más, y cuando os entren dudas, os leéis La Vanguardia. Gracias, Manu. Si queremos salir de esta situación, no se puede salir nada más que de una manera, que es trabajando más y desgraciadamente ganando menos. Y esto es muy duro decirlo, pero es la verdad. Hay que trabajar más. No se puede trabajar lo que estamos trabajando, hay que trabajar más horas. Lo duro no es decirlo, o sea, lo duro es tener que trabajar más cobrando menos. Dice, es muy duro decirlo, es de una dureza Mientras no te tremenda afecte. decirlo. En fin, adelante, Ina. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Jornada laboral de 13 horas, semanas laborales de 7 días, vacaciones las justas, nómina, ¿qué nómina? Emocional en todo caso. Primero esfuérzate, luego ya lo vemos. Tienes que estar agradecido de tener un trabajo. ¿Está hablando Ina Afinogénova o Mitsotakis? O uno de estos señores de La Sexta, ¿no? Está hablando del capitalismo salvaje por la boca de Ina Afinogénova, pero en realidad estoy resumiendo una intervención del multimillonario australiano Tim Gurner, que en un ataque de franqueza excesiva soltó hace un par de semanas una serie de declaraciones que generaron algo que en inglés literario denominan shitstorm. Esto debe significar algo así como tormenta de reproches. Algo así significa. Escuchemos a Tim Gurner, está en inglés subtitulado, luego lo comentaremos. I think the problem that we've had is that we have people decided that they didn't really want to work so much anymore through COVID, and that has had a massive issue on productivity. You know, tradies have definitely pulled back on productivity. You know, they have been paid a lot
to do not too much in the last few years, and we need to see that change. We need to see unemployment rise. Unemployment has to jump 40, 50%, in my view. We need to see pain in the economy. We need to remind people that they work for the employer, not the other way around. I mean, there's been a systematic change where employees feel the employer is extremely lucky to have them, as opposed to the other way around. So it's a dynamic that has to change. We've got to kill that attitude, and that has to come through hurting the economy, which is what the whole global, the world is trying to do. The governments around the world are trying to increase unemployment to get that to some sort of normality. And we're seeing it. I think every employer now is seeing it. I mean, there is definitely massive layoffs going off. People might not be talking about it, but people are definitely laying people off, and we're starting to see less arrogance in the employment market, and that has to continue because that will cascade across the cost balance. Vaya, que dice el señor empresario que por culpa de la pandemia los trabajadores se volvieron arrogantes y decidieron que no querían trabajar tanto. Se les está pagando demasiado por no hacer mucho en los últimos años y esto no puede suceder. Se nota que estos no han conocido sindicalismo de verdad. O sea, lo que está diciendo este tipo es una provocación. Y para que no suceda, mejor que suframos los trabajadores por arrogantes. Hay que recordarle a la gente que trabajan para el empresario, no al contrario. Creen que el empresario debería sentirse afortunado de tenerlos en lugar de a la inversa. Hay que acabar con esto. Necesitamos ver dolor en la economía. Necesitamos que el desempleo suba entre un 40 y un 50%, dice el señor, y se queda tan ancho. Por cierto, qué reminiscencias entre ese dolor y el hacer gritar a la economía del Chile del 73. Obviamente, el minuto de esa gloriosa intervención dio la vuelta al mundo, lleva ya 26 millones de visualizaciones, generó múltiples reacciones no muy favorables con el señor, artículos en la prensa y un escueto perdón, lo lamento profundamente al final de todo. Perdón, lo lamento profundamente. Fue un error el hecho de ser tan sincero, lo cual no significa que no siga pensándolo. Podía haber dicho perfectamente, siguiendo con su racha de sincericidio. Imagínense que el líder de un sindicato dice que los empresarios tienen que empezar a sentir dolor para que las cosas vayan bien en la economía. ¿Se imaginan los titulares de la prensa? En fin. Bueno, Tim Gurner es una de las personas más ricas de Australia. Es propietario de una constructora especializada en viviendas de lujo. Su fortuna se estima en más de 550 millones de euros aproximadamente. Y no es la primera vez que saca su lengua a pasear. En 2017, en un programa de televisión, dijo que los de la generación millennial, o sea, la gente de mi edad, no pueden comprarse una casa porque toman cafés caros y tostadas de aguacate. Claro, ya lo de las hipotecas basura, la burbuja inmobiliaria, la especulación, los zulos a precios inaccesibles, los rescates bancarios y la precariedad laboral, todo eso ya tal, nada que ver. La culpa de todo es de la clase trabajadora y de su amor por el aguacate y por su vagancia. Por curiosidad, supongo que este tipo, Tim Gurner, debe de haber construido su imperio inmobiliario por su propio mérito y esfuerzo, trabajando duro, como Marta Ortega, que empezó doblando camisetas en una tienda de Zara en Londres, ¿verdad? Por supuesto, casi como Marta Ortega. En ese mismo programa en el que cargó contra los millennials, dijo que él, a diferencia de todos nosotros, montó su primer negocio a los 19 años. Iba al gimnasio a las 6 de la mañana, terminaba a las 10 de la noche, así durante los 7 días de la semana. No tenía debates sobre si podía ir a desayunar o si podía ir a cenar, solo trabajaba. Lo que se le olvidó mencionar es que, a diferencia de todos nosotros, ese primer negocio lo montó con dinero heredado de su abuelo, que muy bien por él, muy bien aprovechado el dinero, no se lo negamos, pero le vino del cielo básicamente, no lo hizo trabajando duramente en un bar o en una mina. $34,000 de su abuelo, más unos fantásticos 180,000 que le aportó su empleador. Eso sí, él se esforzó mucho, no como tú, triste y desgraciado amante del aguacate. Bueno, lo de pedir perdón y decir que lo siente profundamente después de reclamar un aumento del desempleo parece más bien una estrategia de control de daños que una catarsis repentina. Totalmente, es que tanto tiempo se nos habló del capitalismo de rostro humano, de la meritocracia, y viene el millonario australiano, se despista un segundito y nos revela que todo es marketing y una patraña. El verdadero rostro es ese, el capitalismo salvaje del libro maquillado con términos amistosos, meritocracia, esfuerzo, time management, pensar positivo.
positivo, dejar de lado la victimización, ser feliz con poquito. Detrás de eso está el desprecio y el chuleo a la clase trabajadora. Y cuando digo que lo que soltó el bocazas de Gardner es el capitalismo salvaje del libro, no exagero, es literal. A esto a lo que alentó el australiano a tener una abundante mano de obra sin trabajo, Marx lo denomina en su Capital el ejército industrial de reserva. Pues la teoría se la tiene bien aprendida el bueno de Tim Gardner, como por otra parte todos los empresarios, que si odian tanto el marxismo es porque saben que dice la verdad. En fin. Marx definió la superpoblación obrera disponible como condición de existencia del modo capitalista de producción. Es decir, cuando tienes a millones de personas sin trabajo a tu disposición, puedes recurrir a sus servicios en periodos de bonanza y prescindir de ellas en momentos de crisis, despidiéndolos cuando tú quieras, como tú quieras y sin soltar un duro, básicamente. Los que tienen trabajo por miedo a caer en el desempleo van a estar agradecidos al empresario, cumpliendo el deseo de Gardner y dispuestos a aceptar cualquier condición, por muy lamentable que sea, y cualquier sueldo, por muy miserable que sea, para no terminar en la calle. El ejército industrial de reserva incluye a trabajadores que fueron despedidos, personas migrantes, mujeres con empleos precarios, sectores desplazados del campo a la ciudad. Su ruina y su miedo a quedarse en la calle es un verdadero motor económico para los empresarios. Capitalizar la miseria ajena, cargarle la culpa de la miseria a la víctima de la opresión, enriquecerte a costa del trabajo semiesclavo y convencerse de que es por tu propio mérito, por lo listo que eres. El ciclo biológico de organismos repugnantes como Tim Gardner. Organismos repugnantes que además buscan soluciones definitivas al envejecimiento y la muerte para que tardemos lo más posible en librarnos de ellos. Eso ya suena a ciencia ficción, pero esperen. El proyecto más reciente de Tim Gardner se llama Saint Heaven, Refugio Santo, un exclusivo centro spa que ofrece crioterapias, terapias de luz, duchas con vitamina C, clases de respiración. Llena tu botella de la fuente de la juventud con agua de ósmosis inversa, con infusión mineral y ve al gimnasio, estudio de yoga o pilates y luego deja que la recuperación comience. Leemos en un publi reportaje de Forbes Australia. Agua de osmosis inversa con infusión mineral desde el Santo Refugio. Y luego dice que si no tienes casa es porque comes aguacate, ¿no? Ya, todo esto del Santo Refugio de alguna forma conecta con lo que escribió el intelectual estadounidense Douglas Rushkoff en su libro titulado La supervivencia de los más ricos. Estos días se habló mucho de él en redes a raíz de unas declaraciones de Yolanda Díaz sobre el plan B que tienen las élites para huir de la tierra cuando se vaya al carajo. Bueno, el caso es que ese plan B lo describe Rushkoff en ese libro. Cuenta que en 2017 lo convocaron a un resort oculto en California para una reunión con 5 ejecutivos 1000 millonarios que lo único que querían saber de él era dónde y cómo podrían sobrevivir a lo que alguno de ellos denominó como el evento. Ya resulte ser eso la crisis climática, una guerra biológica, un apocalipsis o quién sabe, una revolución de los aguacateros a nivel mundial. ¿Dónde construir los búnkeres subterráneos? ¿En Alaska o en Nueva Zelanda? Y sobre todo, ¿cómo controlar al personal que les protegerá mientras ellos estén en esos búnkeres? ¿Cómo hacer que no se vuelvan en su contra como, lógicamente, deberían hacer en defensa de sus propios intereses de clase? Sabían que necesitarían guardias para proteger sus recintos de las turbas enfurecidas. Pero ¿cómo evitar que esos guardias elijan a su propio líder? Esto escribe Rushkoff. Santo refugio, búnkeres con guardias, todo para no afrontar las consecuencias de la desigualdad que ellos mismos han estado impulsando durante años. Y si la pueden profundizar aún más, mejor que mejor. Creo que deberían tener en cuenta que además del búnker y el cohete, lo del cohete a mí no me parecería mal, que se fueran al espacio de una vez, tengan en cuenta que quizá el paredón de fusilamiento es una opción que deberían valorar como posible. Bueno, mientras los tenemos ahora en el presente, frente a esto solo se puede volver a la defensa de los intereses de clase, a la organización y a la unión de todos los que tienen los mismos objetivos, es decir, al clásico proletarios del mundo unidos. No en el futuro, que plantean esos 1000 millonarios del libro de Rushkoff, sino ya. Recuerden que el potencial personal contratado para defender y hacerles el servicio en esos búnkeres somos todos nosotros. ¿Cómo estamos hoy? Proletarios del mundo y proletarias. Unidos. Gracias, Ina. Somos los que junto a los directivos y los empresarios generamos riqueza y bienestar. Si después los que les toca gestionarla lo saben hacer, pues hay riqueza para todos.
y si no, pues hay enfrentamientos. Este era Juan Roig, ¿verdad? El presidente de Mercadona. Si ves algún político de izquierdas que no se atreve a meterse con Juan Roig, por mucho que te cite a Marx, desconfía. Y seguramente querréis todos y todas haceros con esta gorra vietnamita. La podéis conseguir en la tienda republicana, donde todo el merchandising de Canal Red está disponible. Hoy contamos desde Grecia con el periodista Ibai Arvide. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Hola, un saludo a todos y a todas. Nos estamos preguntando todos, Ibai, cuál ha sido la respuesta de los sindicatos en Grecia, uno de los países que nosotros vemos como un país de tradición de huelgas, de conflictos callejeros, a una reforma como esta. Sinceramente, no ha sido todo lo potente que yo habría esperado para una reforma de este calado. Hubo una huelga general la semana pasada, convocada solamente por una de las confederaciones sindicales, la del sector privado, porque IES, que es la confederación que suele convocar las huelgas generales en el sector público, no consideró que esta reforma afectara suficientemente a los funcionarios y no consideró que hubiera motivo para convocarla. Creo que ADEDI, que es la confederación que la convocó, la ha convocado además con poco tiempo y con una campaña comunicativa menor que otras veces, y esto ha hecho que, aunque tuvo cierto impacto, no ha sido una huelga general que pudiéramos calificar como exitosa. Y ya digo, a mí me parece sorprendente que un país que ha convocado huelgas generales tan potentes no haya sido capaz, con tejido sindical, no haya sido capaz de generar una respuesta a la altura del desafío. Vamos. ¿Qué tal, Ibai? ¿Cómo estás? Informabas esta mañana a través de Twitter que la policía está rodeando Biome, que es una de las fábricas autogestionadas más conocidas de Grecia, situada en Salónica. ¿Nos puedes ampliar un poco qué es lo que está sucediendo y qué significa este movimiento del gobierno de Nueva Democracia? Esto tiene una importancia simbólica, digamos, y emotiva crucial para los movimientos en Grecia. Biome era el ejemplo más representativo, digamos, de las posibilidades para superar la crisis anterior. En la crisis de la década pasada, Biome se convirtió en un símbolo porque fue la fábrica ocupada por sus trabajadores que consiguió demostrar que las ocupaciones y la recuperación de fábricas, digamos, no tiene solamente un valor simbólico, potente o político, sino que además podía ser más eficiente. Biome pasó de ser una empresa en bancarrota a fabricar los mismos productos pero mejorados, con una gestión que no solo no la llevó a la bancarrota, sino que la llevó a ser un proyecto sostenible. Y lo que ha pasado es que desde esta mañana la policía está rodeando la fábrica, amenaza con desalojarles porque el gobierno quiere vender la fábrica esta para pagar las deudas de la dirección anterior, es decir, las deudas que contrajo la dirección ineficaz anterior, pasando por encima de 10 años de autogestión que, como digo, tienen una importancia muy, muy fuerte para los movimientos en Grecia, porque demuestran que más allá de lo simbólico se puede ser eficiente, se puede ser más eficiente cuando se prescinden, digamos, de los parásitos que dicen que son los que crean la riqueza. ¿Qué tal, Ibai? Un placer saludarte. Una pregunta que creo que nos hacemos muchos y muchas en España, que es ¿qué ha pasado para que un país como Grecia, que hace solo unos años, 8 años, era un faro para toda Europa de cómo podía ser la respuesta al neoliberalismo, ¿qué ha pasado para que hoy se esté aumentando la jornada laboral a 13 horas, se esté criminalizando el derecho a huelga y también para que la propia izquierda parece girando a la derecha en Grecia? Esto tiene una respuesta muy sencilla, que es a su vez una respuesta complejísima. O sea, la respuesta sencilla es: lo que ha pasado es que Syriza y lo que Syriza representaba fue derrotada. La parte compleja es analizar por qué. Creo que Syriza en 2015, cuando ganó las elecciones, contaba por un lado con un movimiento popular de escala latinoamericana, digamos, no de escala europea, de escala gigantesca y multitudinaria. Contaba a su vez con los 3 principales economistas de la izquierda del mismo partido, siendo ellos de tendencias diferentes, lo cual ya es una anomalía histórica, ¿no? Y contaba con Yanis Varoufakis, contaba con Kostas Lapavitsas y con Euclidis Tsakalotos, los 3 con propuestas diferentes pero en el mismo partido. Y contaba también con un partido, digamos, que había sido suficientemente permeable para que los movimientos populares, con sus más y sus menos y con muchas imperfecciones, pero lo vieran también como un espacio, digamos, relativamente permeable.
Y con estos tres elementos, que son difícilmente reproducibles, ¿no? Que históricamente es muy difícil de que coincidan en el tiempo y en el espacio, pues tuvo una derrota dolorosísima porque las élites europeas decidieron golpear a Grecia para educar a los demás. Es decir, ante la posibilidad de que, como sabemos, ¿no? Pues de que Podemos, de que el Sinn Féin, de que las izquierdas de toda Europa representaran junto a Syriza una alianza, pues decidieron cortar el paso a esta alternativa, y a partir de aquí yo creo que ha habido una falta de debate en las izquierdas europeas para analizar por qué. Ha habido una parte significativa de la izquierda europea que ha considerado que todo fue fruto de la traición de Tsipras y de que Tsipras cedió. Hay otra parte, digamos, que yo creo que a mí personalmente me falta por resolver, y es que enfrentarse al dilema que se tuvo que enfrentar Tsipras en un momento en el que no habían preparado un plan B y no habían preparado qué hacer al día siguiente de la bancarrota total del Estado, y lo que habría significado. Y creo que esta es la parte, digamos, la parte no moral, de juicio moral, es la que las izquierdas europeas todavía no han resuelto y no han debatido suficientemente, y es cómo nos aseguramos de que alguna vez se dan las circunstancias para volver y creo que esto es algo que tienen que hacer todos los partidos de izquierda europeos, y que de esos barros estos lodos, ¿no? Que la derrota de 2015 evidentemente lo que significó fue una depresión generalizada, una derrota generacional, no solamente para los militantes de Syriza, sino para todo el campo de los movimientos populares, el resurgir en toda Europa de la extrema derecha como la alternativa teórica al establishment, es decir, cerrar el paso para las alternativas de izquierda en Grecia significó que en muchos países el voto, digamos, de castigo al sistema fuera instrumentalizado por la extrema derecha, y creo que esto es algo que las élites europeas decidieron, y creo que en ese sentido hay que, por un lado, recordar por qué fracasó, pero por otro lado apelar a las izquierdas europeas para que reflexionen y que vayan un poco más allá del juicio moral, digamos. ¿Qué tal, Ibai? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Te quería preguntar cómo deberíamos entender el hecho de que las propias bases de Syriza hayan elegido a Stefanos Kasselakis, un ex ejecutivo de Goldman Sachs, como líder del partido, y qué implicaciones va a tener eso para la izquierda griega. Yo reconozco que si me lo llegas a preguntar hace 3 semanas, te habría dicho que no, que esto era prácticamente imposible, ¿no? Yo no lo preveía, así que reconozco que mi respuesta tendrá el valor que tenga porque yo no fui capaz de verlo. Sí que creo también que tiene mucho que ver con esta sensación, digamos, que se arrastra desde entonces, desde 2015, desde 2019, perdón, con la derrota electoral de Syriza y con la sensación de que Mitsotakis ahora mismo cuenta con una hegemonía total, no solamente en el terreno político, sino también en el terreno mediático y también en la iniciativa económica. Y por lo tanto, gran parte de las bases de Syriza están sobre todo preocupadas con la posibilidad de volver a ganar, y consideraban que Efi Akçioğlu es una persona que representa el continuismo y que por lo tanto no habría tenido la posibilidad de disputarle de tú a Mitsotakis, o no habría sido una figura, digamos, capaz de jugar en el terreno de Mitsotakis, que es fundamentalmente el terreno de la comunicación. Yo creo que esto es un movimiento muy arriesgado, pero creo que se encuadra en esa lógica. O sea, intento no hacer un juicio, sino explicar las razones de lo que yo entiendo que es un movimiento arriesgado, y no me atrevo a juzgar si va a salir bien o mal. Lo que sí que sé es que al menos por el momento Syriza ha conseguido recuperar parte de la iniciativa en una partida, la de la comunicación, que parecía totalmente perdida, porque Mitsotakis tiene un control total de los... perdón, hay una persona gritando aquí al lado, no sé si se oye, perdón. Creo que ha conseguido al menos tener la iniciativa de nuevo, y lo que está por ver es si esta ambigüedad en el programa que tiene Kasselakis es una ambigüedad, digamos, para no dar miedo, pero para volver a recuperar, digamos, la pulsión de izquierdas, o si, como dicen otros sectores del partido, es un caballo de Troya de los mercados dentro del partido. Está por ver. Yo todavía no me reconozco mi sorpresa con su victoria y por lo tanto no me atrevo a juzgarlo tanto.
Ibai Arvide, muchísimas gracias por atender a La Base. Gracias a vosotros. Esperemos de todas formas que el próximo candidato de Sumar no sea Ramón Rayo para cambiarle el pie a la derecha y recuperar el espacio de la sorpresa. En fin, ya uno a cierta edad se va haciendo conservador. Llegamos al final del programa. Os vamos a dejar con un temazo de un compositor griego que no acabó muy bien en sus últimos años, pero que a muchos nos emocionó con sus canciones, Mikis Theodorakis, con el que habitualmente con sus temas se acompañan algunas de las manifestaciones en Grecia. Sonarán las campanas. Hasta mañana.